Bien, ya estamos grabando, estamos una vez más con toda la comunidad conectados en esta clase, charla cripto, una clase de consulta donde pueden ir contando cómo vienen con el curso, con las estrategias que se están aplicando en base a las herramientas, al pool de liquidez, la gráfica de alta frecuencia, el trend diff. Así que bueno, abrimos oficialmente el espacio de esta semana para que bueno, todos puedan ir levantando la mano, consultando, se pueden ir desmuteando. Así que bueno, los escucho, muchachos. Iván, una pregunta, ¿cómo estás? ¿Puedo compartir el link? ¿No hay problema? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Sí, perfecto, mi hermano. Te preguntaba si puedo compartir el link, no hay problema. ¿Compartir qué link? Perdón. De la reunión. Mirá, es específicamente para la gente del curso. Listo. Sí. Es justamente, digamos, tratamos de hacer este tipo de Zoom un poquito más privado para que tengan prioridad aquellas personas que quieran preguntar, que pertenezcan a la comunidad. Sin embargo, igualmente el resto de la gente lo va a poder ver después grabado. Espera que lo silencio ahí, Anthony. Listo. Lo van a poder ver grabado en YouTube. Así que igualmente no se lo van a perder. Pero sí lo que queremos hacer es darle un espacio especial a los alumnos del curso. Listo, Iván, no hay problema. Perfecto. Perfecto, Josué. ¿Cómo venís con el curso, Josué? Me lo acabé creo que en 2 días, te cuento. ¿Y qué tal? ¿Qué tal todo? Buenísimo, la verdad, por todo, o sea, sobre todo las estrategias es lo que a mí sí me cambió, porque ustedes operan en lo que es BitMEX, pero yo soy más de lo que es MT4 o MT5. Sí, Una cierta diferencia. Ahí sí donde tambaleé bastante. Pero digo, tendría que cambiar toda mi operativa a las plataformas. Y también no está investigando y hasta el momento no he encontrado empresas de fondeo que te den capital para manejar ahí. Entonces dije, no, tengo de ley que quedarme acá. Pero vacancísimo. O sea, ha habido muy buenos resultados. En TikTok también hemos estado haciendo lives. Sí. El día de ayer, antes de ayer estuvimos operando en directo, en la noche, con los pools. Y Bien, todos se fueron en bien, ganancia. perfecto. Todos se fueron en ganancia. Así que no, ¿para qué? Qué bueno, excelente. Y con respecto a todo lo que es la filosofía del trading, los pools de liquidez, cómo se forman, los motores de liquidación, ¿quedó alguna duda con eso? ¿Cómo venís? Mira, no, respecto a lo que es la filosofía y eso, ha habido mucha correlación con lo que normalmente yo aplico, la verdad, mucha correlación. Qué bueno. Pero sí hay cosas que lo hacen diferente, totalmente. Hay cosas que lo hacen diferente. El hecho de poder aprovechar la manipulación, porque lo que liquida es una manipulación como tal de la alta frecuencia, tal cual, es un plus, que basado al trading normal, basado a lo que tú apliques tranquilamente, puedes aplicar análisis técnico convencional, no puedes aprovechar. Lo más probable es que te coma el stop a aprovechar un movimiento así. Esa es la gran diferencia que yo personalmente podría palpar. De ahí otra cosa es, lógicamente, de cierta manera, predecir el movimiento en Bitcoin a largo plazo, ya, a largo plazo también. Por ejemplo, vine tomando la anterior semana, tomé un short justamente en el máximo que tuvimos. A ver, contanos dónde lo tomaste. Backtest. Vamos a verlo a la gráfica. Me estoy haciendo ahorita backtest. Justamente lo tomé en los 24.190. Ahí abrió la operación. Qué bien. Vamos a ver, vamos a ir para atrás. 24.190. Ya lo agarraste acá. Sí, justamente en el pico. Era una sell limit era. De hecho, lo comparto por ahí en el grupo, lo voy a enviar, el trade, lo tengo ahí, Dale. el historial. Le sacamos ahí $300. Me retiré justamente en los, a ver, déjame ver, acá está, en los 23.101. Ahí me retiré. Después hubo un retroceso. Excelente. A ver, vamos a plantearlo. Mirá, fíjate que vos lo planteaste seguramente al final de este pool nuevo que se formó, ¿sí? Correcto. Que lo podemos ver un poquito más claro ahí, ¿sí? Lo debes haber planteado desde este momento, 24.190, un poquitito más abajo. Ahí está. Normalmente trazo FIBO en el pool y entro al 80%, 88% del pool. Sí.
Bien, bueno, fíjense en este caso, ¿no? Cómo Josué complementa muy bien lo que son los pools de liquidez con la estrategia que él ya venía operando, que tiene que utilizar Fibonacci, ¿no? Entonces, en este caso, él planteó el short en esta zona. ¿Tu stop loss dónde lo pusiste, Josué? Déjame te lo miro. A ver, el stop loss estaba por encima, no me recuerdo bien en qué punto. ¿Puedes filtrar los pools de 25X? ¿Solo Déjame, 25 querés verlo? dame un momento, es que no recuerdo bien cómo estaba puesto. Sí, Pero aproximadamente como para tener una idea. el 1.5% de stop loss, ya me acordé, sí. Ah, bien, 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 bien. Entonces, tenemos un stop loss bien alejado. Entonces, a vos lo que te obliga es a tomar un take profit también alejado, que no sea un simple scalp, sino buscar una posición más intradía, la cual cerraste en los 23.100, es decir, un excelente profit, arriba de un 2-1 en risk reward. Cerraste acá. Y fíjate esto, ¿no? Cómo saber dónde esperarlo al final del pool también te da una opción de saber dónde colocar tu stop loss por fuera de los pools de liquidez y también saber dónde tomar ganancias, en este caso cuando este último mechazo bajó hasta acá, ¿no? 23.100 a este pool. Después, bueno, baja un poquito más, rebota. Sí, correcto. Bien, 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 bien. ¿Y de ahí dejaste algo corriendo o cerraste el 100% de la posición? No, yo cerré ya toda la operación y Sí. después tomé el rebote. Justamente fue entrando y saliendo y entrando por las mismas, porque había un pulsito igualmente ahí, Sí. Que se activó exactamente a las 6:25. Yo había dejado una orden en la noche pendiente. De hecho, fue una de las órdenes que sí se compartió en TikTok en los lives, porque más me gusta hacer live. Y se ejecutó, pero al PIB. Igualmente, recorrió el 1% y salí, ¿ya? Y salí. Ok, Fue en compra, exactamente. Ese fue en long, bien. ¿En qué precio? ¿Fue en este pool de acá o previo? Fue en los 22.482 aproximadamente. Fue después entonces, fue después. Vamos a ir para acá. 22.400, ¿cuánto? 82. 82, perfecto. Mirá cómo, además, lo agarrás al rebote y automáticamente los 5 minutos siguientes ya te ponen ganancias. Sí, había salido, yo me levanté porque me hice levantar a las 7 veces y ¿Sí? ya ha estado el trade cerrado. Entonces, no. 22.482, ¿no? Aproximadamente. Bien. Sí. Y ahí tu stop loss, ¿dónde estaba puesto y dónde tomaste ganancias? 1-1. 1-1. ¿A cuánto? Sí. ¿Qué porcentaje? 1%. Ah, 1-1. Bien, perfecto. Sí. 1% y 1%. Es decir, Correcto. que no llegó a pasar tal vez menos de una hora, ya habías tomado ganancias, ¿sí? Y estabas con un stop loss también ahí fijo, tranquilo, no muy alargado. Fíjate que acá podés sí mejorar un punto en el sentido en que tu stop loss está justo con una convergencia con los nuevos pools de 50X y 100X que se fueron formando durante esta bajada, ¿sí? Son estos pools de acá que están cerca de la zona de los 22.300. Entonces, Sí, ahí vos podés optimizar tu trade. ¿Optimizarlo cómo? O reducís tu stop loss, ¿sí? Entonces te queda un 0.75, o lo alargás un poquito evitando que, si sigue bajando, te lo toque. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿sí? Fíjate que si vos lo reducías, ¿cómo la bajada siguiente te respeta, ¿sí? Tu stop loss si no te lo toca? ¿Por qué? Porque hay una separación entre el nuevo pool que se formó y el siguiente grupo de pools, ¿sí? Entonces, ahí lo que haces es, bueno, si el precio sigue bajando y pasa de largo, porque tal vez nadie te garantiza de que no hayan ventas reales, que sean sin manipulación en el mercado, si pasa eso, listo, te sacó con un stop loss más chico. ¿Sí? Entonces, en este caso, reducías tu stop loss y tu take profit lo dejabas con 1%, o si querés lo reducís también, no pasa nada.
Mira, te cuento. Sí, decime. Y ahorita le estoy verificando aquí, eran los pools de 5 millones, en grupo de pool 2, 25 y 50X. Eran Bien. esos. Ese fue el que se barrió. Bien, vamos ahí. Ahí está. Fíjense cómo el resto de la comunidad, cómo lo filtró Josué, simplemente para tener en consideración los pools de mayor volumen. Simplemente por eso aumenta el volumen, ¿sí? Y él se centra en los pools de 50 y 25X, donde el precio tiende más a rebotar, ¿sí? Entonces, lo coloca ahí. En este caso lo mismo, ¿sí? Tu stop loss del 1%, fíjate que coincide justo con esta línea de pool, entonces lo que puedes hacer es, lo pones después de esta nueva línea de pool, que lo vas a ver recién cuando el precio te toca la entrada, entonces podés recién después de eso ajustarla, o por debajo, ¿sí? Permitiendo que tiene un mechazo por estos pools. Pero además de eso, fíjate esto, cómo podías optimizar tu take profit una vez que te tocó la entrada, ¿sí? Vos ya lo planteas de entrada y sabes que más o menos vas 1 a 1. Pero una vez que te toca la entrada, te vas, activas los pools de 100X apalancados acá arriba y te venís y empezás. Los pools mayores a 1 millón. Entonces, fíjate que planteándolo de esa forma, vos tenías tu take profit a un 1%, ¿sí? Pero a la misma vez, durante la bajada se van formando nuevas líneas de pool de liquidez. En este caso, te coincidía acá con el 1% y tenías un poquito más acá y un poquito más acá. Y fíjate cómo el precio justo llega, barre estos nuevos pools y ¡pac!, tiene un nuevo retroceso. El precio siempre va a tender a, en cada rebote, después de barrer los pools más fuertes, tratar de barrer los nuevos apalancados en short a 100X, es decir, que va a tratar de sacar a todos estos shorters. Por eso, está bueno ahí, en ese caso se cierra tal vez el 80%, respetando tu take profit de un 1%, y el resto tal vez dejarlo por si es que va por el resto de los nuevos pools que deja formándose ahí. Claro, entonces, sí, uno puede sacarle un poquito más de jugo a ese TP. En caso hipotético de que tu TP sea de un 0,7%, que sea acá abajo, fíjate que pasan un par de velas y ya se te formó un nuevo pulsito bien concentrado acá, que son estas dos líneas de pool. Lo vamos a agrandar para que se vea bien. Son estas dos líneas de pool, en los 22.706 y 22.720 aproximadamente. Entonces, uno puede automáticamente ahí alargar el TP final y le sacas un poquito más de ganancia. Entonces, esas cosas siempre sirven, sobre todo para cuando uno hace un scalping. Cuando uno hace un intraday sabe que no hace falta hilar tan fino porque ya prácticamente lo que hace es buscar su take profit en el pool opuesto que más liquidez tenga, ¿no? Entonces, ambos tipos de operaciones son válidas. O entrar y salir rápido en el mercado, ¿sí?, o dejar correr el trade como un intraday. Excelente, sí, esa operativa, Josué. Sí, para que de ahí sí me ha ido muy bien el resto de operativas, también de ahí tomamos otros trades hoy día y que se igualmente compartí en los grupos. Esto fue el día de ayer en la noche, tomé un trade exactamente a los 22.129, un short, una relación 1-6 y el rebote, que eso fue en vivo, o sea, lo hicimos en vivo, eso se dio exactamente a las 10 de la noche, 10 y algo, se dio, y fue en vivo porque estaba dando clase y se dio el movimiento. Antes del 1% de stop loss me ayudó bastantísimo porque estuvimos a nada de que me saque, liquidó un pool que había todavía ahí, creo que era de 20 millones, no recuerdo bien, y el precio rebotó. Eso fue ayer. Perfecto, perfecto. Para los que no conozcan a Josué, él tiene un canal de TikTok con su propia comunidad también, donde él me pidió permiso para poder ofrecer a su misma comunidad la herramienta y bueno, sí, con todo gusto la puedan ofrecer y que la gente por lo menos deje de perder y tenga otro sistema de trading y sepa dónde colocar su stop loss, cómo tomar ganancias, etc. Los que quieran seguirlo por TikTok lo pueden hacer tranquilamente. ¿Cómo es? Investing.es. Correcto. Bien, correcto. Lo pueden buscar allí y también, bueno, a JJ, a Jonathan,
que ya lo conocen hace tiempo, él está de los inicios con la comunidad, él también utiliza la herramienta desde su canal principal de TikTok y bueno, por ahí está bueno que entre todos nos demos una mano, entre todos nos sigamos y que bueno, nos apoyemos. Cada uno siempre va a ir teniendo su punto de vista de cómo operar los pools de liquidez y con qué otro indicador complementarlo, así que eso está bueno. Perfecto, perfecto, Iván, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Josué. Quizás perdón, ahí está para... Damián, hola querido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Escuchando ahí. Qué bueno lo de Josué. Sí. Quizás lo que uno ve al principio del tema del stop, que tenga sentido, no es por el sentido del stop en línea vacío, sino porque uno puede agregar ahí más TP, porque si opera con la misma cantidad que va a perder, puede incrementar la posición. Entonces, si uno pierde 0.75, que eso obviamente lo debe saber José, es lo mismo que si fuera el 1, pero al automáticamente estar en ganancia le gana más a la posición, no el 1 a 1. Exacto. Está poniendo el stop en un lugar vacío. Fíjate, bueno, muy bien esa aclaración, Damián, y llevándolo a números más concretos, fíjense que si yo reducí mi stop loss de 1% a 0.75%, quiere decir que yo reducí mi pérdida un 25%. Entonces yo puedo aumentar mi orden de entrada un 25%. Excelente con eso, y siempre recuerden de que lo que yo calculo como un stop loss, como una pérdida, tiene que ser coherente a la estrategia que previamente yo ya tengo backtesteada, medida y aprobada para poder ejecutar con un forward test y tener mayores probabilidades de que se siga repitiendo en el futuro. ¿Qué es lo importante de eso? Bueno, lo vimos en la clase de gestión de riesgo y gestión de capital, que es una de las principales clases del curso avanzado, donde vemos específicamente cómo medir bien tu propio drawdown de cada estrategia y, además de eso, determinar un apalancamiento correcto en base al riesgo que uno quiera asumir con el balance que uno tenga, ¿no? Con el capital. Entonces, todo ese conjunto de elementos de mediciones tienen que estar bien claras para no llevarse sorpresas a futuro. Mientras nosotros respetemos y estemos adecuados a una estrategia puntual, no nos vamos a llevar sorpresas y lo más probable es que tengamos las probabilidades a nuestro favor, ¿sí? Es decir, que la estrategia se siga respetando en el futuro. Si no, lo que estamos haciendo para el que no haga eso es básicamente improvisando en el mercado y eso se asemeja muchísimo a lo que es timbiar, ¿no? Es decir, ir a un casino, estar apostando dentro del mercado. El que no tenga una estrategia que respetar, prácticamente lo que está haciendo es apostando en el mercado. Y nosotros no hacemos eso. Nosotros armamos una estrategia en base a patrones, en base a indicadores, en base a mediciones, en base a todo un análisis cuantitativo para establecer qué posibilidades hay de que se siga respetando en el futuro. Bien, ¿quién más por ahí, muchachos? Para contar Hola, cómo vienen, con alguna duda. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Hola, Iván, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vi un buen short que agarraste ahí en la comunidad, ¿eh? Felicidades. Sí, pero solo fue en prueba porque no quiero arriesgar mi dinero todavía, quiero ver que me funcione bien. Bien. Y sí, parece que tuve un ojito. Iván, sí. Quería consultarte algo sobre la clase 10. Mira, yo no tengo mucho tiempo para ver las clases, así que he repetido la clase ayer y hoy día. Me gusta mucho, o sea, la parte técnica de operar el trade se me hace sencillo ya, pero esa explicación de cómo es que el Composite Man, el Market Maker, perdón. Sí, los Market Maker o los grandes operadores, sí. Y a cómo es que van armando su estrategia. Ahí no entendí muy bien. A ver, es que creo que me he confundido con spot y futuros. Bien. Cuando uno compra en spot, obviamente el precio va a subir, ¿verdad? Sí. Y viceversa. Pero cuando uno opera en futuros, cuando tú pones a buy o sell, ¿el precio se ve afectado o es la apuesta sin que el precio se modifique? Bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta.
Ahí lo que hay que tener en cuenta es el 80-20 del cual he hablado muchas veces. Ese 80-20, que es una regla de Pareto, tal vez es 75-25, no lo sabemos bien con exactitud, pero sí lo que sabemos es que ese 80%, ¿sí?, va a ser el tiempo donde la mayor parte de ese tiempo, digamos, va a estar manipulado, ¿no?, dentro de los mercados de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente liquidez, primero que nada, ¿sí? No hay tanto volumen, no hay tanta gente queriendo comprar y vender todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año, los fines de semana, los feriados, todo el tiempo. Entonces, el mercado de por sí, si quiere cotizar todo el tiempo, en vivo, ¿sí?, va a necesitar que alguien esté proveyendo liquidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa liquidez real, natural, orgánica del mercado no existe. No existe, no hay realmente, si ustedes entran al exchange de BitMEX y ven, por ejemplo, vamos a verlo por acá, voy a poner el order book, y es algo que se repite tanto para operaciones por spot, es decir, de contado, o por operaciones de futuro. Si ustedes vienen acá y se van al order book y ven todas las órdenes que van poniendo tanto en buy como en sell, fíjense de rápido que se mueve esto. Esto no son cientos de personas operando a la misma vez todo el tiempo y que van cambiando su orden de 20.900 a 20.897 y le suman, le restan, mueven la posición. No, esos son simplemente bots, ¿sí? Entonces, los bots, los market makers y los bots de alta frecuencia que mueven el mercado, lo tienen que estar haciendo el 80% del tiempo. ¿Por qué? Porque realmente lo que se mueve el mercado es el 20% del tiempo restante, donde la mayor parte de ese movimiento sí se opera por spot, es decir, esos movimientos fuertes, tendenciales, van normalmente dirigidos por las órdenes de compra y venta reales que se dan en el mercado. Son esas órdenes de contado, donde interfieren muy, muy poco los sintéticos. Los sintéticos los llamamos a todos los contratos de futuro, los swaps, las opciones, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa durante el 80% restante, es decir, durante la mayor cantidad de tiempo? El precio se tiene que estar moviendo para un lado y para el otro. Entonces, durante ese movimiento, lo que vamos a tender a ver son liquidaciones. Por eso nos sirven tanto los pools, porque en el 80% de los casos el tiempo está siendo manipulado para ir a cazar stop loss y puntos de liquidación. Durante todos esos movimientos, que están reflejados en cada uno de estos mechazos, fíjense cómo veríamos la gráfica sin los pools de liquidez. Mechazo para acá, pucha, me sacó. Después de golpe sube, te saca. Te saca para abajo nuevamente, te saca para abajo nuevamente, sube, te saca para arriba. Acá, esta misma vela, para arriba, para abajo. ¿Qué está pasando con todo esto? Bueno, si nosotros le damos realmente un marco adecuado, empezamos a ver, por qué el precio bajó, por qué fue hasta acá abajo, por qué terminó rebotando, por qué rebota hasta esta parte, al final de este pool y termina regresándose. Bueno, es el ciclo infinito del mercado que tiene que estar haciendo algo mientras no entran órdenes de compra y de venta reales al mercado. Y lo que hacen mientras es sacar del juego a todos los apalancados del mercado. Entonces, todos los que operen con futuros y opciones, etcétera, van a sufrir la manipulación del mercado con todo este tipo de movimientos. Entonces, lo que podemos decir es, influyen todo lo que es los apalancamientos y los contratos sintéticos, digamos, de futuro en el movimiento de Bitcoin, sí influyen. Influyen mucho a nivel de scalping o en los niveles, en los movimientos más chicos del mercado, como por ejemplo esta caída para liquidar todas estas posiciones en long, ¿sí? A nosotros esto, como tenemos los pools de liquidez, no nos sorprende. Entendemos por qué está cayendo el precio y por qué tiende a haber una vela grande que se mete dentro del pool.
Eso lo entendemos perfectamente y es una de las explicaciones de la clase número 10. Pero bueno, después en el resto, en lo que serían los movimientos macro, podemos ver liquidaciones de pools de 10X y de 5X, que son tal vez velas diarias que se pueden reflejar como movimientos de mayores a un 10%, pero después tienden a normalizarse. Entonces, para que el mercado sufra ese tipo de liquidaciones, primero tiene que haber un impulso orgánico, real, que impulse, que cambie la dirección del mercado y después el resto lo hacen la liquidez del mercado, ¿sí? Todos los stop loss y puntos de liquidación que empiezan a saltar en cascada, es una reacción en cadena que hace que el precio le dificulte mucho frenarse. Entonces, en ese tipo de situaciones, que lo podemos ver, a ver, vamos a poner velas de 1 hora, para verlo un poquito más explícito, ese tipo de casos. En ese tipo de movimientos, vamos a ver una conjugación entre movimientos orgánicos y movimientos artificiales. Para eso, bueno, viene bastante lateralizado últimamente, nos vamos un poquito al pasado. ¿Sí? Y podemos ver. Por ejemplo, esta caída de acá, ¿no? Vamos a poner. Como pueden ver, al precio se le dificulta mucho frenarse una vez que se mete dentro de un pool de liquidez. ¿Sí? Va a tener sus rebotes correspondientes cada vez que liquide un pool bien cargado, ¿sí? Donde vemos las zonas más cálidas, pero después se le hace muy difícil frenarse. Entonces, para que tenga esto, primero va a estar impulsado por una venta por spot y después simplemente empiezan a saltar todos los puntos de liquidación del mercado, que lo vemos reflejado con los pools de liquidez. No sé si esa era tu duda, Aldo, si quedó claro el tema. No. O sea, lo que has dicho sí lo he entendido, pero mi pregunta es que hay algo que no entiendo. Sí, dime. En futuros, cuando nosotros ponemos buy, eso, por ejemplo, ya yo opero con $100. Sí. ¿Esos $100 suman al precio, al market cap? ¿Mueven el mercado? No. No te van a mover el mercado. No te van a mover el mercado. De hecho, vas a ver que dentro de BitMEX hay lo que se llama un index price. ¿Sí? Ese index price es el precio que va a tender a seguir los contratos de futuro de BitMEX. Ese precio es justamente un índice que está basado en el precio por spot de muchos exchanges. Es un precio ponderado, no es porcentual, ¿no? Es un precio ponderado en base al volumen de cada exchange. Y ahí sí, toma una pequeña porción de Coinbase, otra pequeña porción de Bitstamp, otra pequeña porción de Binance, y así sucesivamente para armar un precio indexado que va siguiendo de manera arbitraria el precio del resto de los exchanges por spot. Por spot. Es decir, vos vas a ejecutar una orden en buy, no va a mover el precio real de BTC, tal vez si veas un pequeño desfasaje dentro del exchange en el cual ejecutes, si ejecutas una orden market con mucho volumen, pero donde sí va a influir va a ser en tu stop loss y punto de liquidación que genere esa orden buy. Ahí sí. Ya, mira, mi pregunta iba ahí porque justo ahí hay un ejemplo clarito. En ese mechazo que hizo hacia abajo y se llenó rapidito, esas órdenes esos stop loss que toca y las órdenes en buy que salen, ¿no? Que se activan porque el precio toca esa zona. Esas órdenes de buy son en spot, ¿verdad? Para que el precio se mueva para arriba. No son en futuros. Exacto. Los futuros acompañan. Esas órdenes
en buy, que hacen rebotar el precio y retrocederlo, la gran mayoría va a estar influenciado por las órdenes de compra por spot. Después lo que sí pueden hacer los futuros es meter cierta presión, que seguramente los mismos market makers que proveen liquidez de futuros a los exchange operan también por spot. Entonces, si ellos quieren forzar el precio para, por ejemplo, en este caso, después de haber liquidado, ir a sacar a todos los 50X y 50 y 25X apalancados en short que entraron nuevamente al mercado, y bueno, van a tener que inyectar capital, ¿sí?, por spot y por futuros para tender a subir este precio. ¿Por qué lo hacen por futuros? Y porque por futuros para ellos no deja de ser un buen long, apalancado hasta arriba. Claro, claro, y se gana su porcentaje. Claro, ellos Ya. no solo proveen liquidez, operan también. Entonces, ahí hay una doble ganancia. Aprovechan las deficiencias del mercado, ¿sí?, para jugarlas a su favor y acumular ganancias. Ya entendí. Entonces, mira, hay un patrón, se podría decir, como una escalera que se ve Ajá. clarito, y es este ejemplo en la clase 10, donde dices que el precio se está direccionando para arriba, pero tiene pequeños cortes, pequeñas ventas, porque ahí es donde se está posicionando el market maker, ¿no? Para abrir su operación en sell. La verdad que Algo así. no recuerdo bien el ejemplo de la clase. No sé Ya. si me lo querés especificar más o cuál es tu duda ahí y lo vemos Mi nuevamente. pregunta principal era, Sí. entonces, si es que hay como el ejemplo que habías puesto, que era como una escalerita, ¿no? Pero con tendencia alcista, ahí en ese ejemplo, si es que ya quieren posicionarse con un gran capital en short, Sí. ahí alguno se daría cuenta rápido, ¿verdad? Ya me acuerdo del ejemplo, ya me acuerdo cómo era el ejemplo. Era un ejemplo previo a que el precio baje y vaya por los pools de liquidez de abajo, ¿no? Ajá, porque el precio, ¡boom!, se fue para el piso y Sí. liquidó bastante. Bien, lo veamos al ejemplo. Planteemos un ejemplo nuevo acá. Sí. Fíjense esto. El precio, o gran parte de la liquidez que vemos dentro del order book, dentro de un exchange, va a estar operado por muchos operadores a la misma vez, que son manos fuertes, son gente que tiene mucho capital. No hay un solo market maker o no hay un solo operador que dice, bueno, yo muevo a mi antojo el mercado. Son muchos operadores. ¿Por qué? Porque hay un negocio jugoso por detrás, entonces va a haber una disputa por muchas personas queriendo participar o obtener una rodaja de esa torta. Entonces, todos aquellos que cuenten con mucho capital y buenos recursos, ¿sí?, van a poder participar de esa forma dentro del mercado. ¿Cuál es esa forma? Y bueno, por un lado tenemos los market makers que proveen órdenes límites de compra y de venta dentro de los contratos de futuros y de spot dentro de los exchanges. Perfecto. O sea, prácticamente entran y salen, se compran permanentemente y hacen como un abanico de compras abajo y un abanico de ventas arriba. Entonces están entrando y saliendo permanentemente del mercado y su principal ganancia viene dada por pequeños spreads. ¿Sí? Pequeños spreads de 0.005%, 0.1%, 0.5%, etc. Esa es la principal ganancia de los market makers. Además de cobrarle el servicio a los exchanges, etc., ¿no? Por otra parte, van a haber grandes operadores que lo que hacen simplemente es abrir posiciones muy fuertemente apalancadas dentro de cada uno de los exchanges. ¿Por qué? Porque tienen buenas estrategias. Es decir, no compran y venden en todos los niveles de precio del mercado como lo hacen los market makers, sino que directamente ejecutan estrategias puntuales. Esas estrategias van a estar dadas por principalmente la alta frecuencia, donde van leyendo en velocidades de milisegundos las órdenes de compra y de venta que ingresan al mercado, ¿sí? Y por supuesto, van tratando de calcular dónde están los puntos de liquidación, los stop loss
¿Para qué? Para poder aprovechar esa liquidez, ese volumen que hay en el mercado. Entonces, ese tipo de bots, ese tipo de operadores que va a ayudar, van a ser los que principalmente mueven el mercado, y hay una competencia entre todos esos bots de alta frecuencia que van ejecutando cada uno sus distintas estrategias. Hay una competencia por tratar de comprar al mejor precio y vender al mejor precio. Van a ir armando sus posiciones. Entonces, lo que veíamos en el curso, en ese caso es, lo podemos colocar acá, es, por ejemplo, en este rango de precios, en los 21.800 aproximadamente, vemos cómo ellos pueden identificar que hay mucha liquidez acá abajo, ¿sí? Esa liquidez van a ser todas órdenes de venta, ¿sí? Órdenes market de venta que van a saltar en el mercado. Van a ser o stop loss en sell o puntos de liquidación en sell. ¿Por qué? Porque se tienen que cerrar las posiciones de todos aquellos que estuvieron ingresando en estos niveles de venta, que somos nosotros, todos los retailers, en long. Entonces, si estamos entrando nosotros en todos estos niveles de venta, ¿no? Desde acá hasta acá, en long, ¿sí? Y, no sé, entramos sobre apalancados a 7X, 10X, a lo que fuese de apalancamiento, y también a la misma vez, tal vez con menos apalancamiento, pero colocamos nuestros stop loss en esta zona, fíjense cómo se va formando todo un pool de liquidez. ¿Ok? Esos pool de liquidez, ¿sí? Esa liquidez dentro del mercado va a estar detectada por estos bots de alta frecuencia. Entonces, estos bots de alta frecuencia que dicen, ok, al haber mucha liquidez acá, yo puedo empezar a abrir posiciones en venta, ¿sí? Supongamos que lo hagan desde acá, que estas posiciones en venta, lo que me van a permitir a mí, al tener mucha liquidez acá abajo, me van a permitir que estas posiciones en venta sean de mucho volumen. De mucho, mucho volumen. Entonces, un trade, que para ellos es simplemente de un 3%, un 4%, no importa porque lo hacen con demasiado volumen e incluso sobreapalancados. Entonces, ellos empiezan a abrir posiciones en sell, acá en esta vela, en esta vela, en esta vela, y fíjense que pasan muchas horas donde van abriendo posiciones en sell. ¿Por qué? Porque lo que van a tratar de hacer es, como venden ellos, tienen que comprar más abajo. Y para que ellos puedan comprar más abajo, alguien les tiene que vender acá abajo. ¿Quiénes les van a vender? Bueno, todos estos stop loss y puntos de liquidación que se van formando con estos pools de liquidez previamente de todo el retailer que va entrando durante una mayor cantidad de tiempo. Entonces, una vez que ellos dicen, bueno, ok, ya pudimos completar una buena posición en short, ¿sí? Con un buen volumen, sin bajar demasiado el precio, porque acá el desafío es empezar a vender, pero sin tirar el precio de una hasta abajo, ¿sí? Entonces, por eso lo hacen en varias velas de una hora. Una vez que ellos completan un buen volumen, para después volver a comprar acá abajo, es decir, cerrar sus posiciones en short, simplemente lo que hacen es empezar a ejecutar órdenes en sell de venta. ¿Por qué? Porque si ejecutan a market, lo que terminan haciendo es terminar de arrastrar el precio hacia donde ellos quieren. Entonces, es simplemente después terminar de meterlo dentro del pool, y fíjense cómo cuando lo hacen, pasan simplemente 3 horas y el precio ya está abajo. ¿Por qué? Porque todas estas órdenes de sell en venta propulsionan el precio hacia abajo, y ellos mientras va bajando el precio, mientras van saltando todos estos stop loss, van pudiendo cerrar sus órdenes en sell, van tomando ganancias. Entonces, todo esto está planteado como en distintos niveles, ¿no? No quiere decir que van a cerrar toda su operación acá. Si cerraría toda su operación en sell acá, el precio rebota ¡pac! Automáticamente de nuevo a los 22.000, acá arriba. Pero lo van haciendo en distintos niveles. Entonces, cierran un poco acá, 21.500, cierran en los 21.400, 21.300, cada vez que vemos esos pequeños rebotes en velas de 5 minutos. Y esa
es el ciclo infinito y permanente dentro del mercado. Ahí hay una lucha no solamente entre estos grandes operadores con sus botes de alta frecuencia que van moviendo el precio para liquidar, sino también contra los market makers, porque los market makers, cuando empiezan a ver que se ejecutan órdenes de ventas grandes en sell y que lo van a meter dentro de una zona de mucha liquidez, recuerden que ellos tienen esa información, saben dónde están posicionados todos los puntos y stop loss del mercado. Lo que hacen los market makers es, ok, yo te iba a comprar, tenía órdenes de compra en los 21,470. Pero si yo estoy viendo que están metiendo muchas órdenes de venta, prefiero comprar más abajo. Y tiran el precio a 21,100, por ejemplo. Entonces vemos en esos momentos que el order book dentro del exchange, lo vamos a poner para que se vea el ejemplo, el order book dentro de este exchange se mueve rapidísimo. Y lo que van haciendo es eso, van quitando todas las órdenes. ¿Por qué? Porque pueden comprar, en vez de los 20,800, por ejemplo, $500 más abajo, 20,300. Entonces, hay ahí también, digamos, una competencia por esa velocidad, ¿no? Ok, si yo veo que entran rápidamente a nivel de milisegundos órdenes de venta, yo tengo que también tener la misma velocidad en milisegundos para quitar mis órdenes en buy. Por supuesto, todo esto no lo hace una persona, lo hace un algoritmo matemático que lo va leyendo, ¿sí? Son bots, y directamente redireccionan sus órdenes de compra, $500 más abajo, $1,000 más abajo, etc. Por eso vemos que también, después de liquidar todos los pools, vemos un rebote grande. Porque ahí también interfieren los market makers. Y los market makers tratan mucho de ir arbitrando ese precio con el precio por spot del resto de los exchanges. Entonces, ni como para apoyarse de alguien porque ese alguien está en contra de otro y entre ellos se pelean. Exacto, entre ellos se pelean. Esto es competencia, esto es competencia. Por eso es tan importante no subestimar el trading, digamos. Si entre ellos es una competencia, imagínense nosotros que tenemos que competir contra ellos. Ellos tienen información privilegiada de los exchanges, tienen seguramente pools de liquidez mucho más avanzados que los nuestros, tienen más herramientas, tienen alta frecuencia a nivel de milisegundos, tienen conectividad con todos los exchanges a la misma vez. Entonces, es un desafío competir contra todo ese mercado. Es un desafío. Entonces, ahí ven por qué decimos nosotros siempre que ponerse a dibujar patrones chartistas dentro de la gráfica, triangulito de acá, triangulito de allá, y simples indicadores, no sé, los que operan únicamente por cruces medias móviles, todo eso, es completamente absurdo querer competir contra los mejores recursos y tecnologías del mundo en un mercado sumamente jugoso y que encima no está regulado. Es decir, que pueden hacer lo que quieren. Nadie les va a decir nada si suben el precio ahora de golpe $20,000 más. Nadie. Y nadie les va a decir si lo llevan a $12,000 al precio. No va a pasar nada, no está regulado. Entonces, bueno, eso es una competencia a la cual nosotros tenemos que tener muchísimo respeto, y por eso hacemos ese trabajo tan minucioso y cuantitativo de armar una estrategia, backtestearla bien, respetar los patrones. Incluso cada una de nuestras estrategias están backtesteadas no en velas de 5 minutos, sino en velas de 1 segundo, para asegurarse que el precio entre y salga al precio que corresponde. Entiendo, Iván, entiendo, sí. Estaba yo confundiendo el mercado de spot con el mercado de futuros, tenía cierta duda. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. No, de nada, Aldo, y excelente las preguntas. Ese tipo de preguntas son las que terminan de clarificar bien el panorama y ante qué nos enfrentamos cada vez que entramos al mercado. Así que excelente. Y acostar para que nos asustemos más todavía, que por lo menos la que más me sorprendió, es la pelea por el lugar también a distancia de los servidores. Que esa ya para el colmo, para.
También, No, también. yo, no, acá le compro yo, ¿no? Sí. Exacto, la Porque esa ubicación no la tenía geográfica. no la tenía ni en mente. Ujú. De hecho, digamos, Feria de hay velocidad. muchos exchanges, sabe, que proporcionan directamente oficinas dentro de sus mismas instalaciones para los market makers. Ya ni siquiera es, che, bueno, instalate al lado y tenés simplemente cierta distancia para la alta frecuencia. No, directamente se instalan dentro de las mismas instituciones. Hay todo un mundo, todo un negocio por detrás. Ahí está. Para los que no sepan, la distancia, ¿sí?, de un operador con respecto al servidor de un exchange va a limitar mucho, es decir, hay una latencia en el medio que limita tu velocidad de operación. Por supuesto, los que tienen bots de alta frecuencia necesitan estar muy cercanos, geográficamente se estén muy cercanos, para optimizar justamente que sean bots de alta frecuencia. No me sirve nada tener esa capacidad, pero estar limitado por una latencia. Así es. Asustadizos. Asustadizo. Bueno, ¿quién más, muchachos? ¿Alguna otra duda? ¿Cómo vienen? Pueden preguntar lo que sea, ¿no? Desde las cosas más básicas del curso hasta la parte del curso avanzado. No hay ningún problema. Yo tengo una rapidita, Iván, en ese ejemplo ahorita donde estás ahorita en vivo, ¿Sí? se puede decir que están abriendo sus posiciones en short, ¿no? O sea, comprando, dejando que el precio suba, o me parece, no sé. Todo el tiempo van a ver que están entrando posiciones en long y en short al mercado. ¿Y eso cómo lo sabemos? Simplemente, fíjense, una forma de demostrarlo es, se vienen a los pools frescos, le pueden poner simplemente que nos muestre la liquidez que entró en las últimas 6 horas al mercado. Simplemente eso. Venimos, ponemos pools mayores a 1 millón, ¿sí? Y si quieren incluso, fíjense, activamos los pools de 100X y 50X para verlos más cercanos nomás. Y fíjense que durante este rango nomás de precio entraron todas estas posiciones en long y todas estas posiciones en short. ¿De quiénes son? Bueno, no lo sabemos con exactitud, pero sabemos que hay muchos retailers que entran sobreapalancado al mercado y en el medio también van a estar los bots de alta frecuencia que están armando sus posiciones para mover el precio en alguna dirección. Entiendo, Iván, gracias. No, de nada. Este tipo de operativa la maneja muy bien Damián y Martín, donde van viendo cada uno de estos movimientos cortitos que va haciendo el precio. Fíjense cómo se forma esta línea de liquidez. El precio va, lo busca y rebota. Se forma esta línea de liquidez, va, lo busca y rebota. ¿Sí? Se forma este nuevo pulsito acá abajo, va, lo busca y rebota. ¿Sí? Ah, fíjense esto. Hay un pool acá de 100X que está hace tiempo. Está hace tiempo durante este rango de precio. ¿Qué es lo más probable? Long acá, muchachos. Long acá. Para el que quiere entrar, fíjense. Ahí, stop loss 1 a 1, si quieren, es decir, previo al siguiente pool, 0.55, 0.43 me da mi take profit hasta el final de este pool, entonces, bueno, estoy obligado a ajustarlo un poquito. ¿Sí? Si bajo un poco más, que me saque. Y si no, puedo seguir con el 0.55 y agarrarlo desde más abajo, pero tratándolo de agarrar ahora por si es que se va. Pero este pulsito de 100 aquí ya lleva mucho tiempo en el mercado. ¿Cuánto lo lleva? Desde las 17:35 UTC, es decir que lleva más o menos media hora formándose. No, perdón. 17:35 UTC, claro, lo estoy comparando con mi hora local, perdón. 17:35 hasta las 20:55, más de 3 horas, ¿sí? Más de 3 horas y media formándose. Y lo va a ir a liquidar, ya conocemos esto. No deja por mucho tiempo vivo un pool de 100X, y más aún si viene rangueando el precio. Entonces, los que quieran pueden operar ahí. ¿Sí? Eso es una forma de operar. Scalping, movimientos súper cortos y rápidos, cuando ya vemos que lo viene aguantando mucho tiempo un pool de 100X indicador. Y fíjense que intentó, Fíjense que primero intenta acá, no lo dejan.
lo llevan al pool de más abajo, intenta con este mechazo, no lo dejan, intenta con este, no lo dejan, y ahora va. Entonces, bueno, es una forma de operar scalping, entrar y salir rápido del mercado. Son tipos de operatorias más avanzadas, donde todavía nosotros no tenemos premisas muy claras como para enseñar una estrategia específica, pero sí sabemos plantear por lo menos una buena gestión de risk-reward, donde sabemos que ahí hay altas probabilidades cuando ya pasa una determinada cantidad de tiempo y donde intentó varias veces, donde va a ir a buscar este pool. Me pasó lo mismo anoche, que la cual no le tuve paciencia y lo terminé cerrando a break-even con este pulsito de acá. Yo había entrado en long acá. Fíjense que activo los de 25 para que se entienda dónde entré en long. Entré en long al final de todo este grupo de pools. Bueno, acá al final me posicioné. Entré acá. ¿Sí? Esperé un par de velas, ¿sí? Y vi tranquilamente todo este conjunto de pools que se empezaba a formar. Y fíjense que no lo iba a barrer, no lo iba a barrer. Y bueno, prácticamente ayer dije, no, me quiero ir a dormir, no quiero ni aguantarlo. Tenía igualmente una reentrada más acá, porque ya había hecho un take profit parcial acá del 50%, entonces me daba para hacer una reentrada acá y seguir dentro del mercado y alargar mi stop loss. Y fíjense que después de acercarse varias veces al pulsito, hace un último mechazo y va a barrer. Entonces, bueno, eso, ¿no? Porque acá lo que podemos hacer es o entrar, ¿sí? Especulando que todavía puede tirar un mechazo más para barrer toda esta última liquidez de este grupo grande de pools, o entrar una vez que ya lo haya barrido y está rebotando en esta vela o en la siguiente vela, con la posición hasta ahí arriba. Entonces, bueno, eso es importante siempre cuando uno entra a favor del pool, para poder operar los pools de 100X, que es bastante más avanzado, ir midiendo un poco el tiempo de hace cuánto lleva vivo un pulsito de 100X sin ir a liquidar. Bueno, amigos, no sé si alguna duda más, alguna otra pregunta. Están todos tímidos hoy. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Se escucha? Sí. ¿Cómo estás? Bien, normalmente no tengo oportunidad de participar porque a esta hora me encuentro en el trabajo. ¿Verdad? Se te escucha No se muy escucha. entrecortado, Fabricio. ¿Me escuchas? Sí, se escucha muy entrecortado. ¿Ahí me escuchas ahí? Bien, ¿Me escuchas ahí? Ahí te escucho un poco mejor, ¿sí? Bueno, sí te decía yo, decía que normalmente esta hora me encuentro en el trabajo, por lo cual casi no participo. Escucho y pues bueno, son muy importantes todas las aportaciones que hacen los compañeros y la tuya, ¿verdad? Y bueno, ahorita en esta ocasión yo ya terminé el curso hasta ese momento y estoy en el máster. Entonces, estoy utilizando la estrategia original que tú nos diste en el curso y bueno, y he hecho unas acciones con otras estrategias en los fondos en la estrategia de rebote, ¿verdad? Y bien. Entonces, lo que hago es, por ejemplo, el stop loss lo hago 1.1, pero lo hago 1.5 y hacer una variación de un 6% y llegar del 4%. Y bueno, ahí que no se te termina de... No, lo último ya no. Lo último, sí. Bueno, que me regresé un año atrás, ¿verdad? El Bastec, en lugar de echar 6 meses, Sí. quizás un poco más tardado, pero quise practicar un poco más. Pero sí veo que las estrategias se han favorecido más trabajándolo con el stop a 1.1, el stop y
y a 1.5, ¿verdad? Bien. También el pulso lo trabajo al 100%, No se escucha lo último. No sé si estás con mala señal o tu internet, o si querés, ¿sabes qué? Que podés plantear tu duda o tu comentario, Fabricio, dentro del chat, si querés, y ahí Damián te la lee en voz alta para que se entienda bien. Yo voy agarrando por ahí algunas palabritas sueltas, pero no. Fíjese, sí, ahí, si yo entendí, no. Ahí fue el long, ¿eh? Ahí fue la sí. posición que acabamos de marcar, muchachos. Y bueno, ¿eso cómo lo sabemos? Sí. Hora frente a la gráfica, muchachos. Por eso también es importante que todos los estudiantes hagan el backtest, visualicen bien el tema del tiempo, el tema de cómo liquida, cada pool cómo liquida, etc. Fabricio, escribilo por el chat, que no quede la duda en el aire o el comentario. Lo que pasa no se escucha bien. Sí, no, yo lo voy a agarrar nomás a que él plantea, le ha mejorado. Pues, yo al 1.5, no a 1, pero al 1.5, stop y DTP. Entonces, bueno, hasta ahí, de acuerdo a lo que estaba utilizando 1 a 1. Sí, pero otra aclaración que por ahí la hacen muy seguido dentro del Discord, pero por las dudas, para el que no haya leído, es ajustar los parámetros de volumen de los pools a el nuevo volumen que hay actualmente. Eso está fijado como un mensaje dentro del mismo canal del curso, e incluso estuvimos hablando en el Zoom anterior de cómo ir adaptando también para aprovecharlo cuando hay mucho menos volumen de lo habitual, para poder agarrarlo. Incluso creo que Trendif, a pesar de eso... mi duda, Iván. No llegó, pero... ¿Cómo, perdón? Sí, realmente esa era mi duda. Sobre el volumen. No, se le corta. Bueno, con respecto al volumen, fíjense que ustedes tienen una cierta condición de volumen dentro de los pools, y van a notar que en los últimos, no sé qué serán, 3 meses, el volumen ha disminuido muchísimo, producto justamente de la caída, de que se ha sacudido mucho el retailer, hay menos volumen dentro del mercado. Y bueno, los pools de liquidez se van formando, evidentemente no es un invento de la nada, sino que está en base al volumen que ingresa al mercado. Cómo entran esas operaciones es un cálculo matemático. Entonces, cuando haya poco volumen, hay que adaptarlo. Lo volvemos a repetir, no hay ningún problema, porque esto está bueno siempre repasarlo. Igualmente, siempre traten de ver las clases anteriores, están todas colgadas dentro del canal de Discord y dentro de YouTube, así que las pueden ver. Entonces, fíjense cómo en este caso, si yo activo los apalancamientos 100X, 50X, 25X, Group 2, que es lo que corresponde, ¿sí? Porque estamos en los 20.000, y coloco mayores a 1 millón, me va a aparecer prácticamente líneas de pool de liquidez por todos lados, ¿sí? Arriba, abajo. Entonces, bueno, yo lo que tengo que tratar de definir dónde está la liquidez más jugosa para aplicar específicamente las estrategias que se enseñan en el curso, tanto la de rebote al final del pool como entrar a favor del pool. Entonces, para eso, yo puedo agarrar y empiezo, ¿no? Como me dice el pool, mayores a 25, bueno, no hay nada de liquidez. ¿Por qué? Porque hay poco volumen. Entonces, puedo empezar tranquilamente a bajar. Fíjense que esta había sido una de las actualizaciones anteriores y tampoco hay suficiente volumen. Bueno, la que actualmente estamos utilizando es mayores a 7 millones. Y fíjense cómo mayores a 7 millones, sin tener mucha liquidez a la vuelta, entendemos perfectamente qué está pasando en el mercado. ¿Sí? Porque el precio llega al final y rebota, liquida y rebota, ¿sí? Va para arriba, atentos, porque no pudo barrerse todo el pool y lo bajaron de golpe. Señal y patrón completamente bajista para nosotros, ya lo conocemos a eso. Entonces, tratamos de entrar en cualquier retroceso un pulsito de 100X para seguir la tendencia a favor, ¿no? Va hasta el final del pool, fíjense, hasta
este mechazo, cómo coincide con esta última línea de pool y rebota, se forma más liquidez, va a la barra y rebote. Entonces, simplemente el adecuarse al volumen del mercado consiste en eso, ¿no? Partir de los 25 millones que enseñamos dentro de la estrategia, con el resto de las premisas, por supuesto, no es una única premisa, y empezar a bajar a medida que vamos viendo que nos marca bien con claridad qué tipo de pool está barriendo. Fíjense que si yo me iba mayores a 10 y no me muestra mucho. ¿Por qué? Porque llega hasta acá, pero fíjense cómo se pasó de estas dos líneas de pool. Ah, ¿por qué? Porque había más liquidez abajo. ¿Y hasta dónde fue a buscar? Y fue a buscar incluso a los que tenían mayores a 7. Entonces, si yo voy y me paso de rosca y le doy mayores a 3 para que me muestre más liquidez, por ahí sí me muestra a simple vista otro tipo de liquidaciones, sobre todo los pools de 50X, que antes no me los muestra bien con claridad. Y para ver por qué rebota, por ejemplo, acá, me tengo que ir un poquito en el histórico para atrás y ver dónde estaba esa separación con los pools para determinar dónde está la zona de menor liquidez. ¿Sí? Si no quiero hacer eso, simplemente agarro y le aumento. Y le empiezo a aumentar. ¡Pac! Ah, mira, ahí estaba la zona con poca liquidez. Entonces entiendo por qué rebota ahí. ¡Pac! Rebota. ¿Sí? Entonces, más o menos, hoy en día el volumen para operar los pools de 50 y 25X se está moviendo mayores a 5 millones, 7 millones en esa zona. El volumen siempre es relativo, entonces tranquilamente podemos variar con eso. No quiere decir que la estrategia se está cambiando, se está adecuando. ¿Por qué? Porque el patrón en sí de esperar al final del pool o entrar a favor del pool más cargado que hay en la zona, se sigue respetando. Es el patrón en la estrategia que se aplica. Bien, ahí está el loncito para los que lo pudieron agarrar. ¿Alguien lo agarró? Quiero que escriban por el chat o que lo comenten. Si alguien lo pudo agarrar. Si alguien entró en ese loncito que planteamos. No sé si está John por ahí. John siempre lo agarra. Escucha, ve cualquier análisis y se mete. Y los agarra, ¿eh? Los agarra con ganancia. Sí. Por ahí para también la adecuación al volumen nos ha pasado en menos cantidad de tiempo. Creo que previo Bull Run, que filtramos a 25 y no había separación de nada. Teníamos que meterle 30, 40 al 25X. No porque estuviera mal, sino porque no se podía poner stop. O sea, era un pool gigante y sin embargo, como de repente te ibas un par de horas para atrás y venía liquidando mayores a 35, 40 de 25X o mayores a 70 de 10X. A 70 de 10, exactamente. Entonces, hemos atravesado los dos tipos de extremos. Y como dice Damián, vemos que el patrón se repite igual. Es decir, si vemos todo un bloque gigante, mayores a 25 millones, tranquilamente podemos ya empezar a hilar un poco más fino y decir, ok, no me posiciono al final de 25 millones, porque si no me tengo que ir $10.000 más abajo, tal vez. Entonces, me posicionaba mayores a 50 millones, donde hay más liquidez, ¿no? Entonces, de ambas formas, nos vamos posicionando. Por eso es tan importante lo que decimos siempre, ¿no? Hora frente a la gráfica, backtest, van a entender todo esto de lo que estamos hablando. Bueno, y fíjense esta, ¿no? Esta entrada que planteábamos recién. Esto también es una forma de optimizar. Habíamos planteado por ahí, creo, no, en la vela anterior, de entrada, con el 1 a 1, ¿no? 0,5 más o menos. Y fíjense que yo puedo tranquilamente cerrar únicamente el 80% de la posición acá y espero la siguiente vela. Si la siguiente vela ya la veo rebotando, listo, cierro el 100%. Ahora, fíjense lo que pasa muchas veces. Acá hay un pool donde confluyen tanto 100X y 50X que lo fue a buscar. Entonces, el 20% restante optimizo mi take profit. A casi el doble, de 0,5 a 0,87, a casi el doble.
Y lo mismo puedo decir, ok, de ese 20% no cierro todo, cierro el 10%. Y el 10% restante, ¿dónde lo cierro? Y mira, acá tenés un pool de 50X que se viene cargando durante todo este rango que todavía no lo barrió. ¿Hay potencialidad para que lo busque? Sí, hay potencialidad. Hay potencialidad para que lo busque. Y ahí, inclusive, bueno, inclusive yo no sé si se estira hasta el de arriba, porque el patrón, fíjate la bajada que tiene la primera bajadita, ni siquiera fue rango, fue el clásico rango descendente. Sí. Sí, en la primera bajada. De hecho, fíjense esto, que es mucho más avanzado. Lo van a ver que lo solemos utilizar por ahí con los trainers. Me quedaron 200 acá, ¿sí? Perdón, entré con 1000, ¿sí? Cerré 800, me quedaron 200, cerré 100, me quedan 100 únicamente posicionados acá. Cuando veo que se empieza a meter en este pool, no busco cerrar, le hago una reentrada. Con 100 también, entonces tengo una entrada en 100 acá, otra entrada en 100 acá, mi entrada promedio va a ser acá a la mitad. Sigo estando bien posicionado y estoy de nuevo con 200 para cerrar. 100 acá al final y otros 100 al final del pool de masa. Y acá ya puedo agarrar tranquilamente, le hago un flip. ¿Qué es un flip? Voy en long, cierro mi long y lo agarro en short. De esa forma se optimiza mucho más un trade. Así es. ¿Sí? Son distintas estrategias que se van operando simultáneamente. Tiene pinta del rango, este es el único rango, hasta el rango de arriba. Sí, ¿no? Sí. De hecho, si se mete ahí, yo creo que si se mete ahí, creo que se devuelve por lo menos al rango ahí, al rango bajo. Acá con esta vela, fíjate que hay un imbalance muy grande, donde los market makers seguramente quedaron atrapados, así que puede ir tranquilamente hasta los 21.400. Tranquilamente. Sí. No hay rango más que el de abajo que estuvo haciendo. Exacto. Y ahí empezamos a ver la alta frecuencia. Fíjense que todavía alta frecuencia en buy no entró considerablemente. Tal vez venía en sell y lo que hizo fue reducirse. Vamos a ir un poco para atrás. No está entrando todavía alta frecuencia en buy. Entonces, lo que puedo yo decidir ahí, bueno, cierro el 100% de la posición. De hecho, fíjense esto, le acaban de meter en sell 100 trades en un segundo. ¿Sí? Menos 3. Listo. Digo, agarro y cierro todo. Salí ya con ganancias. Bueno, chicos, no sé, Fabricio no pasó, ¿no? Creo que el resto de la duda, no sé si era eso, de cómo filtrarlo. No nos escribió. Capaz que se quedó sin señal. Capaz. No, sí los escucho, sí, ya tengo señal. Disculpa, Bien. sí, la duda era que si la estrategia que estamos utilizando, que nos diste en el curso, que das en el curso, y es la que estamos practicando, es obvio que el mercado no es el mismo y la estrategia ha variado, ¿verdad? Tanto como los grupos y todo, esa es mi duda. ¿Es continuar practicando con la misma estrategia y adaptarse nada más? ¿O qué nos recomiendas? Es la misma estrategia, Fabricio. La estrategia no cambió, simplemente se adapta el volumen. Simplemente eso. Okay. Incluso es los mismos groups, los mismos apalancamientos activos. Pueden incluso aumentarle los apalancamientos de 100X y 50X para tener más perspectiva. Okay. Pero la estrategia es la misma, tanto para entrar a favor del pool como entrar al rebote al final del pool. Ok, pero eso ya sería para cuando lleguemos más o menos a esto, a como está ahorita el mercado, ¿verdad? A como estaba hace un año, 6 meses, todavía la estrategia es casi la misma que estamos utilizando. Sí, es casi la misma. Vas a ver que hace 6 meses atrás estábamos utilizando 15 millones y ahora, bueno, tuvimos que bajar a 5 o 7 millones. Nos vamos adaptando quédense tranquilos que yo les voy avisando cómo viene liquidando en base a los volúmenes dentro del Discord. Eso lo vamos haciendo juntos.
Ok, está bien, esta es la duda. Por el momento te agradezco, Iván, la atención. No, de nada, Fabricio. Excelente la pregunta y si bien es muy recurrente esa pregunta, siempre está bueno aclarar. Para que se tenga un poco de noción, fíjense cómo entrada a favor del pool, acá está bien marcadita. Uy, perdón, en short. Este es un ejemplo de cómo se puede entrar. Pulsito de 100x en contra, entro a favor del pool de 25x de más abajo. Ahí está. Fíjense cómo termina. Voy a hacer haciendo take profit parciales siempre a medida que va barriendo el pool. ¿Sí? Y ahí sí me tengo que hilar un poquito más fino y aumentar la liquidez para ver dónde están las separaciones y hacer de la mejor forma posible cada uno de los take profit parciales. Una vez que ya se empieza a meter dentro del pool, yo ya puedo acomodar mi stop loss a break-even. ¿Sí? Esto del stop loss es mucho más chico, 0,7 estábamos manejando. Así que, bueno, eso, ¿no? El risk reward siempre es bastante generoso y amplio. Ahí, mirá, fíjate cómo en esa subida sirvió para aumentar en esas poquitas minutos todos los long que se creyeron que ya el rebote estaba más arriba. Sí, todos los long de acá. Más cantidad que todo el rango anterior que duró horas. Sí, entró mucho volumen, mucha gente en long. Solamente para... Y se hicieron la fiesta después los bots de alta frecuencia, viendo toda esta liquidez, y dijeron, sigamos bajándolo. Ya tenemos hecho perfecto el puente con todos estos pools de acá abajo. ¡Pac! Se fueron hasta abajo. Se fueron hasta abajo. Y ahora tenemos acá abajo estos pools que son más viejitos, ¿sí? Que llevan un par de semanas y que ahora se están reforzando con todo este rango. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y sí, podemos esperar que después de que metan una sacudida para acá arriba, si es que la alta frecuencia la vemos actuar, empezar a buscar un short para acompañar a la caída de acá abajo, ¿no? Yo esperaría que barra primero estos pools de 50x. Yo esperaría eso. Pero bueno, si lo vemos regresarse este ranguito de acá abajo, y no es mala empezar a entrar en short. Porque la alta frecuencia todavía no activa el long. Lo vemos claro acá.